Bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. Conductores de Reddit, ¿qué es algo aterrador, extraño, inexplicable que han visto o experimentado mientras conducían de noche? Policía del Reino Unido aquí. La noche de Halloween, vi a alguien disfrazado, muy buen disfraz también, como ese juguete de Saw, en un pequeño triciclo, pedaleando a casa desde la ciudad a alrededor de las 4 am. Anciano en bicicleta cargando 2 fardos de heno, yendo en sentido contrario en el carril de emergencia de una autopista rural a las 2 de la madrugada. Estuvo en mis faros durante unos segundos, luego se fue. Conducía por la autopista alrededor de las 2 de la madrugada hace unos años, de camino a casa. Mientras conducía más allá de una brecha de giro en la carretera, noté que mis faros captaban algo, pero no podía decir qué era. Miro por mi retrovisor y apenas puedo distinguir el coche negro que sale con todas las luces apagadas, que es casi imposible de ver. Empezó a seguirme y me puse bastante nervioso por eso. Mantuvo la distancia, pero se mantuvo sobre mí durante unos 15 minutos mientras yo mantenía la velocidad y fingía que no lo había notado en caso de que comenzara a acelerar. Después de eso, encendió las luces y me pasó por encima del límite. Resultó que era un maldito policía que conducía ilegalmente, sin las luces encendidas solo para intentar arrestarme por algo. Hijo de puta. Tenía miedo de que me mataran por mi coche esa noche. Eran alrededor de las 2 am y estaba dejando a mi amigo en su casa. Una camioneta, blanca, sin marcas, estaba sentada en una intersección con la señal de alto y encendió sus luces para que yo continuara, a pesar de que él había llegado primero y había estado allí sentado quién sabe cuánto tiempo. Inmediatamente comienza a seguirme, y queda claro que no está siguiendo la misma ruta que yo conducía en círculos por el vecindario. Eventualmente comencé a ejecutar señales de alto, lo que él también hizo. Básicamente, nos persiguieron durante unos buenos 15 minutos antes de perderlo. Espero que haya sido un idiota riéndose. Esta historia es de mi abuelo. Es un conductor de camión de larga distancia jubilado y, a menudo, conducía durante la noche y las primeras horas de la mañana por carreteras desconocidas. Este día en particular, cuando mi abuelo tenía 30 y tantos años, era entre las 2 am, direcciones, uno tendría que salirse de la carretera para dejar pasar al otro. El camino estaba vacío salvo por mi abuelo. En el lado derecho de la carretera había un bosque espeso y en el izquierdo, campos abiertos y un lago. No había farolas. La única luz venía de la camioneta de mi abuelo y la luna. Fue bastante solitario. Mi abuelo avanzaba con firmeza por la carretera, iba un poco más rápido de lo que debería. Cuando mi abuelo decía esto, siempre lo había interpretado como que se dirigía a toda velocidad por la carretera tan rápido como podía ir el camión, escuchando la radio y probablemente sin prestar mucha atención, cuando de repente sintió unas manos sobre sus hombros y una voz susurrando su nombre en su oído, tan cerca que sintió el aliento en su piel. Reconoció la voz. Pertenecía a su madre, que había fallecido unos años antes. Naturalmente, esto asustó a mi abuelo e instintivamente pisó el freno. Segundos más tarde, sus faros encendieron una pila de 3 coches accidentados que ocuparon toda la carretera. Mi abuelo se detuvo justo antes de los escombros, pero si no hubiera frenado cuando lo hizo, se habría estrellado contra los autos. Los ocupantes de los autos accidentados resultaron gravemente heridos y mi abuelo pudo obtener ayuda de emergencia. Si se hubiera unido al pileu, probablemente hubiera significado un resultado más terrible para todos ellos. Hay varias explicaciones para lo que mi abuelo escuchó y sintió, pero mi abuelo realmente cree que fue su madre quien le dio una advertencia. No era el conductor, sin embargo, era un pasajero. Estaba esperando a que mi amigo me recogiera para ir a una fiesta alrededor de la medianoche en la parte delantera de mi apartamento, que está en una parte irregular de la ciudad. De todos modos, mientras esperaba a que me recogieran, escuché todos estos gritos locos de un hombre que gritaba «Mátame». Esto me asustó de una puta vez, así que fui y esperé adentro. Mis amigos me llamaron cuando llegaron. Les conté lo que pasó y se encogieron de hombros. Al salir nos encontramos con un hombre sin camiseta en medio de la calle, jugando a la gallina con los coches, gritando a la gente que lo matara. Mantuvimos nuestra distancia de él y llamamos a la policía. La policía apareció bastante rápido y lo arrestó. Dijeron que estaba bajo la influencia de algún tipo de anfetaminas. Definitivamente lo más extraño que he presenciado. Conducía al trabajo en un día que hacía mucho viento. Trabajo en el turno de noche, así que esto fue como a las 9:30 de la noche. Mientras me sumerjo, veo un auto boca abajo en la cuneta y a unos metros de distancia había un cuerpo. No había vehículos de emergencia, así que retrocedí y salí de mi coche.
Llamo a la policía y les cuento el accidente y dónde está. Los días del despachador, la policía está en camino, ¿puedo verificar si la persona está bien? Cruzo la calle para comprobar si está viva, está llorando. Le pregunté si estaba bien, pregunta estúpida, sí, pero me entró el pánico, estaba bien, algunos cortes que reparé con unas tiritas de mi botiquín de primeros auxilios en mi auto. Llega la policía y completó un informe, la llevan al hospital para comprobar si tiene una conmoción cerebral y me voy. Ponte a trabajar muy tarde. Estábamos saliendo de una boda a la que habíamos asistido que se celebró a unas 3 horas de casa, mi novio se había mantenido sobrio para llevarnos a casa, yo estaba bastante borracha. Mientras conducíamos por las oscuras carreteras secundarias del campo para regresar a la ciudad, estaba medio dormida y recuerdo haber entrecerrado los ojos porque parecía que había faros brillantes bañándonos y luego mi novio que conducía comenzó a gritar como a gritos como yo nunca lo había escuchado hacerlo antes o desde entonces, no fue un grito fuerte y agudo, sino un grito profundo en las gargantas que irrumpió y salió y que lo dejó ronco y desvió nuestro auto bruscamente hacia un lado de la carretera, casi en una zanja. Me desperté completamente y dije, ¿qué? ¿Estás bien? Dijo que vio un camión que se acercaba a toda velocidad en la oscuridad y honestamente pensó que íbamos a morir. Miré hacia atrás, una carretera larga y recta, sin casas ni farolas, no había señales de un camión ni de ningún tipo de vehículo, no había faros traseros en la carretera ni ninguna luz de los faros de un camión que hubiéramos visto, ningún sonido de camión o coche, ni nada, pero estaba temblando, e inicialmente lo descarté porque tal vez se estaba quedando dormido al volante, lo que ya es aterrador en sí mismo. Estábamos en un camino rural estrecho, no había forma de que un camión enorme pudiera haber pasado por nuestro lado sin chocar nuestro auto por uno, y no recuerdo haber sentido el estruendo y la vibración de nuestro auto, que era un viejo Porsche. ¿Qué hubiera sucedido si un camión nos hubiera pasado por poco? Así que lo descarté. Todavía jura que vio un camión enorme que venía hacia nosotros. Sin embargo, recuerdo una avalancha de faros que me lastimaron los ojos entrecerrados justo antes de que mi novio se asustara. Conduciendo a casa desde el trabajo este verano a las 3 a.m. en la Interestatal, bajo una tormenta. De repente veo una figura que casi salta hacia mí tratando de saludarme desde el hombro. No había coche ni nada en el pequeño barranco entre la carretera y el bosque. Se dio la vuelta en la salida más cercana, pero tardó 10 minutos en regresar y no vi a nadie. Llamé al 911 y les pedí que lo revisaran después de que pasé la segunda vez. Quién sabe qué pasó, pero sigue siendo una situación extraña. Ojalá hubiera tenido la presencia de ánimo para golpear los frenos y detenerme. Conducía a casa con 2 amigos. Era enero, estamos en Wisconsin. Hacía frío. Muy frío. También eran casi las 2 de la mañana. De todos modos, pasaba por delante de una escuela que tiene su área de juegos para los niños en la parte de atrás. No se veía demasiado, pero se veía el columpio. Uno de los columpios estaba moviendo, eso me llamó la atención. Había una niña columpiándose en este columpio a las 2 a.m. completamente sola. Dudo que tuviera más de 13 años y no estaba vestida para enero en Wisconsin. Disminuí la velocidad para ver bien, ella tenía que darse cuenta, pero solo miró al frente. Naturalmente, mis amigos y yo nos preguntamos por qué esta chica está sola a las 2 a.m. ¿Salimos y preguntamos? No necesito enojar a un demonio del patio de recreo. Sin embargo, llamé a la policía. No tengo idea de si realmente comprobaron y vieron algo tristemente. No el conductor, sino el pasajero de un autobús. Ya era tarde en la noche, el último viaje del autobús ese día. Estábamos pasando por una zona rural, para este momento la mayoría de los pasajeros ya están durmiendo. De repente, el conductor redujo la velocidad y abrió la puerta del autobús, esperó y luego cerró la puerta como cuando deja entrar a un pasajero, pero no había nadie. No sabía si yo era el único que se dio cuenta y no le pregunté al conductor después. Siempre me pregunté si vio algo ese día. Donde crecí, tenemos inundaciones repentinas. Siempre me habían hablado de ellos, pero nunca había visto uno, así que asumí que no era gran cosa. Una noche conducía a casa desde el trabajo en medio de una tormenta loca.
El camino hacia el puente que necesitaba cruzar estaba atrasado unas 2 millas con autos, lo cual era extraño, ya que era un domingo por la noche alrededor de las 10 p.m. Finalmente, llego al puente y noto un charco enorme que está ocupando la mayor parte de la carretera y quizás tenga medio pie de profundidad. La mayoría de la gente se daba la vuelta y se dirigía hacia el otro lado, pero yo era joven y un idiota, así que pensé que estaría bien, simplemente conduciría. Llego a la mitad de la intersección cuando llega la inundación repentina. Hay agua a mi alrededor, entra por las rendijas de mis puertas y probablemente tenga unos 3 o 4 pies de profundidad en ese momento, así que estaba en el suelo. Afortunadamente, había un jeep frente a mí y lo seguía hasta que llegamos a un terreno más alto. No era tan espeluznante como algunas de las cosas aquí, pero estaba absolutamente aterrorizada. Me detuve en un semáforo en rojo en una carrera nocturna de Taco Bell sin nadie más alrededor y un adicto a la metanfetamina me gritó desde la acera durante unos sólidos 30 segundos. Estoy bastante seguro de que dijo algo sobre volar tus sesos, pero era difícil saberlo ya que todo era un galimatías. En retrospectiva, lo más inteligente probablemente fue pasar en rojo porque en el peor de los casos recibo una multa por cámara de tráfico, no importa lo que me salga de ese tipo, y si había un policía cerca, al menos lo tengo para protegerme. Y tengo una excusa muy válida para salirme del billete. Esta era una calle bastante abierta, sin obstáculos que bloqueaban mi vista y, como dije, no había nadie alrededor, así que definitivamente podría haber pasado la roja con seguridad. Lo que realmente hice fue sentarme allí hasta que la luz se puso verde mientras evitaba el contacto visual con el tipo. Conducía a casa desde la playa y llegué a esta larga franja de carretera recta con árboles que sobresalían de la carretera a cada lado. Estoy conduciendo y noto movimiento en uno de los árboles a mi lado de la carretera, unos 30 metros por delante de mí. Antes de que la frase "¿por qué se mueve el árbol?" pueda pasar por mi cabeza, algo cae del árbol. Inmediatamente me desvío porque es enorme y parece que se cae a la carretera. Cuando estoy a punto de pasar, la cosa golpea el suelo justo en la línea blanca y la atrapo completamente iluminada con los faros de mi coche. Es un puto chico. Recuerdo que llevaba una camiseta con sombrero y jeans. Todavía sostenía la rama que aparentemente estaba trepando cuando golpeó. No me detuve para asegurarme de que estaba bien porque no había farolas y no sabía lo que me haría un tipo que trepa a los árboles por la noche si me acercaba demasiado. Me detuve en una gasolinera a unos kilómetros de la carretera y llamé a mi madre para contar la historia porque alguien necesitaba escucharla. Mi amigo nos conducía de la casa de su papá a la de su mamá y estábamos tomando una ruta que tenía un parque de casas rodantes en un lado con pequeñas granjas en el otro. Los faros captaron un destello de algo al nivel de los ojos suspendidos sobre la carretera en todo su ancho. Redujimos la velocidad a medida que nos acercábamos y terminamos chocando con una larga hoja de envoltura de sarán que se adhirió al parabrisas. Detuvo el coche porque su visión estaba bloqueada. Sabíamos que algo configurado para detener un automóvil en un área sin iluminación probablemente era un problema, por lo que antes de trabajar para sacar el plástico del automóvil, sacó su pistola de airsoft del maletero, vigiló mientras le quitaba la envoltura. Escuchamos a la gente huir, así que terminé desesperadamente mi tarea y nos subimos al auto. Estaba haciendo 60 en 25 para sacarnos de allí. Conduciendo a Polonia y estábamos en Alemania. La madre más querida conducía y la tía más querida estaba delante de nosotros en su coche. Se produjo un repentino aguacero y hubo un gran destello frente a nosotros. Un rayo había golpeado nuestro auto y mi madre estaba asustada porque no había preparado su testamento. Estábamos tratando de calmarla con la marcha superior cuando Amon fue golpeado por un rayo en un campo de golf y, estaba bien, culpo a los malditos alemanes. Conducía a casa desde el trabajo una noche. Siempre estoy paranoico acerca de contratar algo o alguien en el camino. Gire en esta autopista donde a la gente le gusta caminar por la autopista. Casi he golpeado a gente aquí antes por la noche. La gente es tonta. De todos modos, estoy conduciendo cuando de repente, en medio de la carretera, veo a alguien tendido en la carretera, con los pies hacia mí. Me desvío y me doy la vuelta en el siguiente cruce mediano para ver cómo está el tipo. Giro alrededor y lento mientras me acerco al cuerpo. Cuando me acerco, todo lo que veo son pies y piernas. ¿Dónde está el torso? ¿Esto es raro? Me acerco al medio cuerpo en el camino.
Me paro junto a él con los faros delanteros y le doy una pequeña patada a las piernas. No hay sangre. Estoy realmente confundido. Resulta que es un mono de caza de alguien con botas adjuntas. No sé si salieron volando del camión de alguien o qué, así que los saco de la carretera y los apoyo contra el guardrail. Permanecieron allí durante 2 días antes de desaparecer. Espero que hayas disfrutado el video, seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like.